23:32 en la República Argentina. Hay muchos mensajes que nos preguntan qué pasa con la situación de Oscar Bala. A mí realmente me parece una vergüenza que Oscar Bala resista el pedido de renuncia formalizado por una ministra de gobierno, digamos, cuando él es su subordinado, digamos. Me parece bastante vergonzoso. Pero bueno, son cosas que pasan. La pregunta es, todo indica de que Bala viajó a Mendoza en un auto Hilux, ¿no? Oficial, que fue el que chocó. ¿No fue también una Kangoo y una EcoSport? ¿Que pertenecerían también al organismo? Se está investigando, ¿eh? Bueno, Juan, adelante. A finales de septiembre, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Daniel Urribarri, presentó un proyecto para declarar la emergencia ambiental en la provincia. En caso de aprobarse, la autoridad de aplicación podrá suspender cualquier actividad que ponga en riesgo el ecosistema y además se va a crear un fondo de compensación ambiental. Nosotros hicimos un relevamiento de cuál es la situación ambiental de nuestra provincia para tratar de mostrar dos cosas. Por un lado, que efectivamente la situación es grave y que la emergencia ambiental es una necesidad, pero por el otro, que nada de eso hubiese sido posible si no hubiese habido la anuencia de distintos gobiernos, incluido el del propio Sergio Daniel Urribarri. Arrancamos como empezamos hace un tiempo acá en este programa, con la situación del pueblo de Nogoyá y sus reclamos por las empresas Biodiesel, Bionogoyá justamente, Glicofarma y Gaia. En su momento venía todo más tranquilo. A partir de la denuncia que pudimos reflejar aquí en el programa de los vecinos, se empezó a acelerar un montón la injerencia de las autoridades, la puesta en norma por parte de las empresas. Hubo distintas pobladas, incluso se conoció en el último tiempo que el atleta reconocido internacionalmente, el señor Silio, se va a retirar de la ciudad de Nogoyá, producto de que las autoridades no solo no le ofrecieron respuesta, sino que además el diputado provincial Daniel Koch lo maltrató bastante en una de las manifestaciones públicas que hicieron los vecinos. Nos dirigimos a la Secretaría de Ambiente, junto a algunos de los vecinos de Nogoyá, en un trámite que hacen bastante seguido en la búsqueda de expedientes y de información que hasta el momento había sido reticente por parte del gobierno provincial, pero a partir de la movida de los vecinos y de un poco el revuelo periodístico, lograron algunos resultados. Nosotros tenemos una visita habitual, que venimos 2 veces por mes más o menos en busca de las novedades de los expedientes. Buscamos los informes que se hacen por el tema de biodiesel y glicofarma en la ciudad de Nogoyá. Una situación bastante compleja y que los políticos de la ciudad la están manejando muy mal. Entonces, como ciudadanos comunes, venimos en busca de información para saber lo que está sucediendo. ¿Cómo los afectan a ustedes los vecinos linderos a la Gaia en la vida cotidiana? ¿Cómo los afecta justamente estos residuos? Y ahora el olor impresionante que no se puede vivir. Y después la contaminación que hay, porque han salido informes inclusive de la Secretaría de las muestras de tierra que se han tomado. De agua no tenemos informes. Y sale muy complicado. Y de lo que se ve a simple vista, riegan para cualquier lado todo con los residuos y no sabemos, no tenemos respuesta tampoco de qué es lo que traen y por qué traen desde tan lejos, porque nos transformaron en basural ajeno y todavía no sabemos qué es lo que traen. Ustedes hicieron una presentación similar a la que hicieron los vecinos del barrio San Carlos, pero no han recibido respuestas todavía con respecto a Gaia. No nos entregaron todavía el expediente, que es lo que queríamos sacar fotocopias para estudiarlo, a ver qué dice. Nosotros no tenemos todavía el expediente. Estoy buscando copias de las habilitaciones que se entregaron de esta secretaría. Bueno, déjame que consulte. Bueno. La semana pasada entró esta nota para el expediente de Gaia. Ajá. Que yo lo quiero fotocopiar. Perfecto.
¿Qué hemos obtenido en esta visita a la Secretaría de Ambiente? Bueno, pedimos los expedientes, nos están buscando y bueno, queremos ver las habilitaciones que extendió la Secretaría y quién la firmó, sobre todo porque hay irregularidad en los expedientes, muy notable. Y bueno, queremos ver quiénes son los responsables. En caso de Gaia, han podido acceder al expediente, ahora se van a encargar de hacer las copias suficientes. Y nos dieron todos los expedientes, son más. Vamos a empezar a hacer copias y después estudiarlo. Sé que está inhabilitada por la última que vi, en la última hoja, pero después nada más. Nosotros vamos por la inhabilitación permanente de Gaia. Nosotros no queremos que se pongan a reglamento ni nada porque no lo hicieron desde el 2011, así que no creo que lo hagan ahora. Y lo que queremos ver es quién lo habilitó. Ellos no tienen certificación de medio ambiente desde el año pasado. Así que vamos a ver cómo ha funcionado todos estos años y por qué recién ahora sale un informe de suelo, solo de suelo, que no es afín a ellos, pero ¿cómo funcionó todos estos años? Los informes, ¿dónde están y qué decían? Ahí veíamos lo que pasaba en la Secretaría de Ambiente con los vecinos. La empresa Bio Nogoyá no estuvo habilitada, la habilitaron medio a las apuradas con la promesa de que no iban a arrojar más los efluentes al sistema cloacal. Mientras tanto, Glicofarma sigue funcionando sin la habilitación correspondiente. Sin embargo, en las últimas horas, vecinos de Nogoyá filmaron cómo, ante una simple caída de lluvia por las cunetas de las calles de Nogoyá, hay un líquido aceitoso nuevamente, algo que realmente cansa a los vecinos porque, ahí lo estamos viendo en pantalla, porque el aceite que vemos también tiene el olor que es constante en todos los puntos de la ciudad de Nogoyá. Ahí se ve claramente cómo por la calle, esto es a 10 cuadras de Bio Nogoyá. Recordemos que las empresas están a tan solo 400 metros del comienzo del ejido urbano y los vecinos del barrio San Carlos tienen como vista a las plantas del grupo Bolzán. Ahí vemos lo que pasa actualmente en Nogoyá y que aún todavía sucede. Vamos a la primera de las placas. Lo que nosotros decidimos mostrar es para que se vea gráficamente cómo está la situación de los conflictos ambientales en la provincia. La primera tiene que ver con las contaminaciones. Lo que vemos en rojo justamente son las industrias y emprendimientos contaminantes. Bio Nogoyá, Glicofarma y Gaia en Nogoyá, lo que ya es conocido de soluciones ambientales. En Concordia vamos a hacer un punto. Litoral Citrus. Los vecinos y los pescadores principalmente denuncian que descargan todos los residuos de los procedimientos directamente en el arroyo Suquerí Chico, sin ningún tipo de tratamientos. Tienen pileta de decantamiento, pero no están acorde a la ley del tratamiento de residuos y no dan abasto. El Consejo Regulador de Fuentes de Agua, el CORUFA, intimó a la empresa, pero no avanzó mucho más en ese sentido. El titular es Azueta, el hijo del ex rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos y también fue candidato a intendente. Los residuos matan los peces, producen un olor asqueroso y además nadie obviamente se puede bañar en el arroyo. Los pescadores están que trinan porque pierden absolutamente toda la pesca. Además, también está el caso de la maderera maciza, ahora Eger, que provoca contaminación aérea en el Benito Lejerén, según denunciaron militantes ambientales de Concordia. Tenemos conflictos en Gualeguaychú, con el barrio de Amarras, tenemos conflictos en el arroyo de las Tunas de nuestra ciudad, conflictos con los basurales ilegales en San Benito y Colonia Avellaneda. Tenemos las termas, uno de los principales focos turísticos que se desarrollaron con mayor preponderancia en la etapa de Sergio Daniel Urribarri como gobernador. María Grande, que tuvo clausurada porque arrojaba al río Paraná los desechos, la terma de La Paz, y en los últimos días se conoció también la situación de un lago que se secó en Victoria, producto que las termas arrojan sus aguas con salitre en el lago, más precisamente la Laguna del Pescado de Victoria. Tenemos también Departamento Federación, la empresa del Carmen, que es una industria también ligada al citrus, que se comprobó que contaminan con sus efluentes a los arroyos Las Alpargatas y el Mandisobí. En Aldea Brasileña tenemos las fábricas de grasas y jabones Mocarbel. En Gualeguay,
lo que ya se conoce con el frigorífico de aves Soichu. En Colonia Victor ya vamos a ver un poquito más profundamente lo que está pasando y lo que viene pasando. En Crespo, quiero puntualizar ahí en el punto 16. ¿Por qué? Porque hay problemas con el polvillo que desprenden los hilos que están ubicados en el centro. Nos explicaban que los hilos estaban mucho antes de que la ciudad se desarrolle hacia ese sector. Es así. Y efectivamente no pueden cambiarlo, por lo menos por ahora, aunque también hay problemas con el frigorífico perteneciente a Sajé Müller, que cada vez que hay denuncias de los vecinos amenazan con retirarse y dejar en banda a todos los trabajadores, y obviamente eso frena un poco los reclamos. Pasamos a Colonia Victor. Hay un punto que vale la pena destacar. Siempre las empresas y las industrias se ponen en regla a partir de la denuncia de la organización de los vecinos. En este caso de un solo vecino, docente que tiene que viajar a dedo para poder cumplir sus funciones. Él es Elio Cohen y nos contaba lo que hacía y lo que hace la Fundación del Rabino Bergman allí en Colonia Victor, la colonia de la comunidad judía. Colonia Victor es nuestro futuro. Fundación Judaica hizo una contribución, establecer una aldea productiva. Es la síntesis de alguna manera del orgullo que tenemos aquellos que conocimos Israel, de ver cómo los pioneros hicieron de un desierto un jardín. Aparentemente es de la Fundación del Rabino Bergman, Fundación Judaica o Fundación Raíces, según figuran en algunos de los expedientes que pudimos acceder, luego de la denuncia que presentamos por la industria en el 2016. Y en este arroyo, ¿cómo se llama y qué pasaba hasta el momento que ustedes denunciaron? Este es un arroyo característico del pueblo, Arroyo Corcovado. Así se llamaban las tierras anterior a la fundación del pueblo. Y en su momento el efluente líquido, el suero lácteo, era arrojado en algunas oportunidades al costado de la calle y por pendiente venía a parar al arroyo. Esto después de su denuncia fue modificado. Pasaron varios tiempos. Nosotros habíamos naturalizado esas prácticas, porque también el suero lácteo se usa para alimento para cerdos, ¿no? Si bien es un gran inconveniente el potencial contaminante que es, en las zonas rurales se suele usar para alimento para cerdos y algún suplemento para terneros. En muchas oportunidades descargaban también el efluente en un arroyito que está más adelante, cerca de la industria, por un caño clandestino que va desde la industria al arroyo. En el fondo está una industria láctea, una quesería, que ha venido a instalarse junto con la fundación hace aproximadamente más de 15 años, según declaraciones del ahora secretario de Ambiente, Sergio Bergman, que supuestamente en declaraciones de él da trabajo a más de 15 familias, que viene trabajando con el INTA hace tiempo. El INTA, según declaraciones de Sergio Bergman, dice que es una empresa modelo. Nosotros creemos que no es así porque vivimos acá y eso nos llevó a presentar una denuncia en la Secretaría de Ambiente. De allí nos encontramos que no cumplía con las reglamentaciones ambientales, con la ley de efluentes ni demás legislación, ejemplo la Ley General de Ambiente, no contaba con estudio de impacto ambiental. Todo esto a raíz de ver continuamente que se arrojaba suero, ¿sí?, desde la industria en un caño subterráneo, ¿sí?, que viene hasta aquí y era arrojado a este curso de agua que es pequeño. Imagínense la contaminación sumado a la descarga de la red cloacal vieja, ¿sí?, que son alrededor de 5 o 6 casas aproximadamente, que después, la fundación se conecta a esa red en cuanto a cloacas, y en comparación de la contaminación del suero lácteo, que es un gran problema,
porque 1000 litros de suero equivale a la contaminación de el efluente cloacal de 500 personas en un día. Todo lo que están tirando, el suero, todo eso feo que largan ahí, largan malos olores y eso trae una enfermedad, le dije yo. ¿Qué respuesta me daba él o solución? ¿Y esto hace cuánto? Y hará como 4 meses, 5 capaz. Ponerle que sean 5 meses, 6, porque hace rato, esto es hace rato que le dije yo. Y no... Tiraron un tiempo, no tiraron y así. Dejaron de tirar, ¿viste? Se veía que no largaba más porque no se veía más el color sucio. Pero después empezaron de vuelta. Y ahí donde yo digo que es todo, contrae todo eso, la enfermedad, los mismos olores. Claro. Porque adentro de noche no se puede estar cuando hace calor. Cuando ustedes pudieron hablar con especialistas técnicos en relación a cuál es el daño que el suero generaba, digo, uno está acá parado y siente el olor ya. ¿Cuál es el daño que genera el suero de la industria del Rabino Berman y de la Fundación? Bien. Produce una acidificación en el agua o en el suelo, que luego de la denuncia, bueno, se hicieron más frecuentes y efectivas la utilización para algunos de los productores de la zona, cuando antes se lo negaban hasta para los perros, eso en palabras de los vecinos. En un tiempo decidieron tirarlos en uno de sus campos, que el suelo queda bastante ácido. ¿Por qué? La proliferación de bacterias que consumen la materia orgánica, oxígeno, y por lo tanto despiden el ácido. Ahí veíamos lo que pasa en Colonia Avigdor, situación que se mejoró en parte gracias a la denuncia de Elio Coban. Pasamos a agrotóxicos. En Yeso Este, hace poco se conoció que se fumigó una escuela en ese pequeño poblado también cerca de ahí en el departamento de La Paz. Lo que estamos viendo es una escuela de personal único, también, no la que fumigaron, sino otra. Fíjense la corta distancia que hay, obviamente en flagrancia con lo que ha resuelto la justicia provincial en los últimos días, con esa avioneta de color amarillo y los reservorios de agrotóxicos. Esto interesó al Foro Ecologista porque esto también está de manera ilegal, porque no pueden estar a tan corta distancia. Esto lo hemos registrado en estos últimos días también en el departamento de La Paz. Tenemos una placa de los casos que han denunciado distintos tipos de fumigaciones, ya sea a escuelas rurales, a familia, y entre otros se destacan lo de la República Argentina, de la Colonia Santa Anita, la San José de la Escuela Bartolito Mitre de Estela Lemes, Colonia Leven, el caso de Antonella González en Gualeguaychú, la plantación de Moringa y otros tantos casos como el de Fabián Tomasi, que en los últimos tiempos ha fallecido producto de lo que es el manejo ilegal y ilegítimo de agrotóxicos. Vamos a una última entrevista. Nadia Burgos es integrante de la red ecosocialista y señala, por un lado, la necesidad de la emergencia ambiental, pero por el otro también cómo se instaló y se expandió este modelo productivo en la provincia de Entre Ríos. Creemos que es muy importante que se esté trabajando sobre la emergencia ambiental en la provincia, porque es el reconocimiento del Estado de una realidad que vivimos a diario los entrerrianos y las entrerrianas. Efectivamente vivimos en una provincia que está en emergencia ambiental y lo sufrimos no solamente por las aplicaciones indiscriminadas de venenos como los agrotóxicos, sino también por un sinfín de realidades que se viven con la contaminación de los arroyos, con las apropiaciones de los terrenos públicos también, que es parte del ambiente, y los terrenos de esparcimiento, con las termas, y son las poblaciones las que fundamentalmente reciben el impacto de toda la contaminación que se lleva adelante. En ese sentido, la verdad es que el reconocimiento por parte del Estado, que es además el responsable de aplicar sistemáticamente las políticas que llevan a que hoy estemos en la situación de emergencia en la que estamos, es fundamental. Y en eso sí te puedo decir que el principal
que algo que nosotros tenemos que remarcar, digamos, profundamente, es que quienes han impulsado esta ley de emergencia han sido las poblaciones y fundamentalmente las personas afectadas y las organizaciones ambientales, y no quienes hoy, digamos, desde las instituciones las están llevando adelante o las están discutiendo o están propiciando la discusión. Nosotros creemos, sí, que este reconocimiento es totalmente parcial si no se discute el modelo de fondo, y en ese sentido para nosotros creemos dos cuestiones que son fundamentales. En primer lugar, tiene que haber sí o sí una participación ciudadana y sobre todo de los afectados en todo el debate fundamentalmente de esta ley, pero además en los controles, en la elaboración y en la aplicación de esta ley. En cada uno de los organismos que esta ley propone tiene que haber un control ciudadano y de los afectados principalmente. Y además tenemos que avanzar a discutir que esta ley tiene un problema concreto, que cuando habla de la aplicación de agrotóxicos habla de las buenas prácticas. Nosotros entendemos que no es posible que haya buenas prácticas si hablamos de la aplicación de venenos, y en este sentido esta ley tiene que ir fundamentalmente atada a otras dos leyes que son fundamentales, que es la reforma agraria y que es una ley de fomento agroecológico. No existe la coexistencia entre un modelo de agronegocio y la agroecología, y el Estado tiene que fomentar y generar políticas públicas de fomento de la agroecología en perspectiva de una transición a otro modelo, si es que nosotros queremos efectivamente salir de la emergencia ambiental en la que estamos. Bien, Nadia Burgos opinando sobre el muy buen tema desarrollado por Juan. Atrás lo que se veía era el Thompson, y a ver, debe haber más o menos 22 metros de la pileta esa que hicieron, digamos, que la inauguraron en abril. En abril, creo, en abril había que ir con pullover, te metían la pileta así y después te daban un desenfriol. Bueno, nos metemos antes de la pausa lo que decíamos sobre la denuncia que hizo la ministra de Salud, Sonia Velázquez, contra el diputado Allende. A ver. La situación de la ministra de Salud, Sonia Velázquez, respecto de las amenazas y hostigamiento que viene sufriendo de parte del diputado provincial Ángel José Allende del PJ Nogoyá, es preocupante e indignante. La funcionaria del gabinete de Gustavo Bordet acudió esta vez a denunciarlo al legislador oficialista en virtud de lo sucedido la semana pasada en el acto en que habló el gobernador ante sus colaboradores y que fue la primicia de este programa. Cuestión de Fondo accedió a lo denunciado por la ministra ante el fiscal de la Unidad de Violencia de Género y Abuso Sexual de Paraná, Leandro Dato. Allí Velázquez dijo que en el acto oficial ella estaba sentada en primera fila junto a las ministras Laura Strata y Rosario Romero, que en un momento se le acercó el diputado Allende y le manifestó: no mires para otro lado, che, saludame, y le insistió: te estoy hablando. Velázquez lo saludó y el legislador y titular de UPCN le dijo en dos oportunidades: ¿cuándo nos vamos a sentar a arreglar vos y yo? Sonia Velázquez le respondió que no tenía nada que arreglar con él. Y Allende le respondió: ¿por qué no te vas un poco a la mierda? Así, con estas palabras. En ese momento Rosario Romero le pidió un poco de calma al legislador y le señaló que no era el momento ni el lugar para instancias de este tipo, tras lo cual el diputado se retiró del lugar. Velázquez relató además ante la justicia que ha venido sufriendo situaciones de violencia de parte de Allende desde el comienzo de su gestión y que incluso, dijo, de ello pueden informarlo varios de sus allegados más directos. Recordó ante el fiscal Leandro Dato que en Casa de Gobierno, en su despacho, en el mes de abril, el diputado del PJ llegó una noche a eso de las 20 y pidió hablar con ella. Sonia, son 5 minutos, no te vamos a robar más tiempo, le manifestó de entrada, acompañado de otra dirigente de UPCN, y le acotó: lo de Diamante no da para más, quiero que eches a la directora, te ordeno que eches a la directora, enfatizó Allende en referencia a Noelia Trocero, a quien varios representantes del gremio estatal profirieron amenazas y ello derivó en un juicio que tendrá sentencia la semana próxima. Velázquez le respondió a Allende que no había motivos para relevarla del cargo a la mencionada directora y que nadie le iba a exigir tal instancia salvo el gobernador.
Te lo ordeno, reiteró Allende. Velázquez le insistió, solo me da órdenes el gobernador. De acuerdo a la denuncia de la ministra, Allende se enfureció por su respuesta y empezó a decirle, vos sabés quién soy, no me atendés el teléfono, y yo fui el presidente de la Cámara de Diputados hasta hace poco tiempo. En esa reacción, Allende no dudó en criticar duramente a la gestión en salud de Velázquez, reprocharle los nombramientos en el área, y el legislador le advirtió además que si tocaba a la coordinadora de salud del departamento Nogoyá, te prendemos fuego. Así, con estas palabras. Velázquez dijo además en su denuncia que la conversación derivó en agresiones verbales y amenazas, por lo cual optó por levantarse y los invitó a retirarse del despacho porque en esos términos no podíamos seguir conversando. La ministra también denunció otro episodio en el Hospital San Blas de Nogoyá el último 10 de octubre, cuando había concurrido a entregar aportes y una ambulancia. Reveló que Allende llegó al lugar, comenzó a proferir gritos cuando ella comenzó a decir unas palabras ante los presentes y empezó a moverse en el hospital en actitud intimidatoria. La alta funcionaria acotó además que si bien Allende no participó formalmente del acto, pese a que había sido invitado, decía todo el tiempo a viva voz que él no estaba allí para hacer bulto. Velázquez le describió al fiscal Dato que se sintió una vez más angustiada porque era una actividad institucional importante para la comunidad de Nogoyá y Allende con su actitud molestaba e incomodaba a todos los presentes. Es más, dijo la ministra, se quedó hasta el final del acto Allende. Fue una situación desagradable para mí, los que me acompañaban y los presentes. La ministra aseguró también que todo este hostigamiento, agresiones permanentes y pedidos por mi gestión fueron repetidos también por Allende vía mensajes de textos y llamados telefónicos, los cuales he hecho saber a funcionarios que trabajan conmigo y por ende decidí bloquearlo en el teléfono aproximadamente en fecha 29 de agosto. Soy consciente del significado de esta denuncia, pero este último hecho, el del miércoles, colmó todas las formas y actitudes que se puedan tener, son intolerables, son degradantes y contradicen el espíritu con el que asumí la función. Las políticas en violencia de género constituyen una política que trabajamos y promovemos en salud, afirmó finalmente la funcionaria provincial. El juez de garantías número 4, Mauricio Mayer, impuso medidas restrictivas al diputado Allende por un plazo de 90 días y bajo apercibimiento de que cualquier incumplimiento podría dar lugar al inicio de una causa penal por el delito de desobediencia judicial. Por ende, se le prohibió un acercamiento a la ministra Sonia Velázquez en un radio inferior a los 200 metros de su vivienda, cita en calle San Lorenzo, y a cualquier lugar público y o privado en que la misma funcionaria se encuentre presente. Pero a su vez se le prohibió la realización de actos violentos, molestos y o perturbadores tanto a la denunciante como a su grupo familiar por sí o por interpósita persona y por cualquier medio. Bueno, lo que reveló la denuncia textual de la ministra Velázquez contra Allende. Un hombre que lo veíamos en el tema del juicio, lo decíamos al comienzo, que sigue generando situaciones de violencia, de hostigamiento, y que, claro, abajo de él van pasando cosas como lo que sucedió en Diamante, insistimos, con alguien que está preso por abuso en Nogoyá. Y en Nogoyá también, por ejemplo, Allende es dueño, él y su hijo son dueños de Radio La Voz. Esto que vamos a ver en un pequeño videíto es la amenaza de la figura periodística de Radio La Voz a funcionarios policiales y a otro periodista el sábado a las 9:30 de la mañana, después de este hombre
Bonifacio Alberto Villarroel, de chocar a esa hora. Mire un poquito. A ver. Soy Bonifacio, quiere amarillo, y le acuso, vos Medrano, acusame, pero después te lo vas a ir a bancar más, bancame más, que yo soy igual que vos, soy Villar. Vos me bancás, mija, ¿me bancás? Bancame, tengo foto y todo tuyo, mija, vos te chupás y andás de joda con quien vos quieras, igual que yo. Vos me bancás, vieja, mirame la cara, lo que sea de justicia, son justicia. Vos mirame la cara. Vos, ¿te atrevés a acusarme a mí? Andá a la justicia, andá a un libro y acusarme a mí. Vos, chico Roby Medrano, acusame a mí, boludo, porque con mí vos tenés que tener huevo, porque vos pariste mi huevo pajero, y dame la cara, y no tengo ningún problema. Ellos son los oficiales de justicia. A mí me acusás a la cara, vieja, Yo, como vos te chupás a donde vos quieras los bares, ¿sabes qué? No vas a hablar el día lunes, porque yo te voy a matar a vos, Mirame la cara, Mirame. Sacate los tipos. Los oficiales se van a sacar los tipos. Sacate los tipos, boludo. Sin palabras. Vergonzoso. Última pausa.